Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, que no estén pasando frío porque está bien helado. Vamos a partir al tiro. Vamos a ver un par de temas, chiquillos, que la profe me pidió como revisar con ustedes. Denme un segundito, ¿vale? Ahora sí, vamos a revisar un par de temitas que la profe me pidió que revisáramos para poder, para que puedan estudiar para el examen. Sí, está todo bien. Ya. Para el examen, perdón, para el control, que viene este miércoles. Entonces, vamos a partir al tiro. Lo primero es revisar un par de conceptos importantes que que tienen que saber como mínimo al momento de que lleguen al, al control. ¿Ok? Lo primero tiene que ver con lo que son tasas de impositiva financiera en el exterior, también el modelo Heckscher creo que se llama. Eh, y un par de cositas más, pero como más que nada como aclarar cierta cantidad de como eh, problemas que puede generar esta materia en este caso. Y cómo también se pueden enfrentar algún comente que pueda venir, porque el control lo más probable es que va a venir con algunos comentes y algún matemático. Va a venir con un matemático lo más probable. Y lo bueno de esto es que ya, por lo menos en el matemático, ustedes tienen que pensar directamente que aquí la gran mayoría de la materia que se ha visto siempre o sea, aquí siempre uno se concentra como en la parte que es el modelo ricardiano como tal, ¿ok? Así que puede ser que salga un ejercicio del modelo ricardiano para que ustedes estudien y se preparen, sin problemas. Ya, en este caso, lo primero que yo quiero que ustedes sepan muy bien es cómo funcionan las tasas o las transacciones financieras con países del exterior en un momento en el que estemos haciendo algún tipo de comercio. Nosotros sabemos que las tasas impositivas se escriben de muchas maneras, por ejemplo, para la tasa de impuesto o la tasa, da lo mismo si es de impuesto como tal, la tasa impositiva se escribe como una T, ay, perdón, una T, un tau, está ahí, ¿ok? Y tau quiere decir cuánto es lo que a nosotros se nos resta por aceptar una tasa, o sea, no, aceptar un intercambio con otro país, ¿ok? Recuerden que estas tasas impositivas como pueden ser estandarizadas para todos los países o puede que no. Por lo que siempre esa tasa impositiva va a estar ligada mucho a lo que viene siendo tasas impositivas de otros países. Por lo que si esa tasa nosotros la asumimos como una tasa local, la tasa de nuestro país, nosotros tenemos que hacer alguna equivalencia con la tasa de otros países, ¿ok? Por lo que esto sería cuánto varía la tasa de otros países si es que está en contacto con la nuestra. Eso es lo que esto dice. Lo mismo podemos hacer para las tasas de interés. La tasa de interés se puede escribir de una manera equivalente. Ok, perdón. La tasa de interés se puede escribir de una manera equivalente, pero el problema es que nosotros no ocupamos las tasas de interés tanto internas como tal, sino que empezamos también a analizar el cómo funciona la tasa impositiva dentro de nuestro país para poder aceptar un intercambio, como la importación o la exportación. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que tener este nivel de TAU bien claro. ¿Ya? Recuerden que esto solamente hace alusión a un valor que en este caso sería algo constante, que no debería alterar, por así decirlo, nuestras definiciones y ese tipo de cosas, sino que lo que más tenemos que hacer énfasis acá es prácticamente dependiendo de qué tasa de interés nos dan, intentar buscar un nivel de equilibrio específico, ¿ok? En la guía que les voy a subir, la primera afirmación dice, la imposición de
un impuesto a las transacciones financieras con el exterior, aumenta el déficit de la cuenta corriente. Acordémonos que la cuenta corriente, o sea, voy a explicar una cosita que es cuando se habla de aumentar el déficit o disminuir el déficit, ¿ok? Acuérdense que cuando nosotros hablamos déficit de la cuenta corriente es cuando tenemos un valor negativo aquí, ¿ok? Al calcular la cuenta corriente. Eso ya lo vimos en las unidades pasadas y todo, de la manera en la que nosotros lo podemos calcular. Por ejemplo, si el ahorro externo es más grande, entonces aumenta el nivel de déficit que puede tener nuestro país, ¿ok? A eso me refiero, porque cada vez es más negativa la cuenta corriente. Entonces, ¿por qué, a qué nos referimos? Bueno, otra manera también de verlo es cuando tenemos la equivalencia de el ahorro menos la inversión, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer más grande este nivel de déficit? Entonces, el nivel de déficit aumenta si es que la inversión es más grande, ¿cierto? Se hace más negativa y disminuye cuando el ahorro es más grande. En este caso, para disminuir el déficit o, por así decirlo, para aumentar la cuenta corriente, lo que debería pasar es como que esto suba y esto se mantenga constante o esto baje, ¿cierto? Sería como es el caso. ¿Y por qué hablamos de tasa impositiva? Recordemos que estos dos valores, el ahorro y la inversión, son muy sensibles a la tasa impositiva o a la tasa de interés. Acuérdense que la I depende mucho de los parámetros de la tasa de interés y el ahorro depende también del consumo. Acuérdense que el consumo en la fórmula del ahorro es negativo, por lo que si la tasa de interés es más grande, este número es más pequeño. ¿Ok? Y si la es más grande la tasa de interés, este número de acá abajo también es más pequeño. Pero hay una diferencia que en el consumo, la tasa impositiva, que es la T de los impuestos, también pega. Acuérdense que tenemos, dame un segundito. Aquí está. Según cómo nosotros podemos modelar el consumo, nosotros podemos modelarlo con un C0 más un C1 por I menos T. Y más un C2 que también depende de la tasa de interés. Ya, esto es un valor fijo perdón, con el que se disminuye la tasa de interés, ahí, con el que se disminuye la tasa de interés, y aquí tenemos la disminución directa desde la proporción marginal a consumir, ¿ok? Entonces, lo que hace esto es prácticamente decirnos, ¿por qué, o sea, qué es lo que ocurre si aumenta la tasa impositiva? Deme un segundito, chiquillos, venga el tiro. Ya, chiquillo. Entonces, al momento de aumentar la tasa de interés, perdón, aquí también tengo un pequeño error, que siempre la sensibilidad a la tasa de interés es negativa. Ahí sí. Ya. Dentro de todo esto, nosotros podemos saber que la tasa de interés en sí no genera un aumento del déficit, o la tasa impositiva tampoco, sino que, ¿qué pasa si la tasa impositiva aumenta? El déficit se hace más grande, ¿ok? En este caso. Con lo que me refiero también el aumento del déficit, es un poquito complicado de entender esta cuestión, porque por así decirlo, el aumento del déficit nos dice que va a tener, bueno, empecemos conversando sobre la tasa impositiva mejor para que puedan entender de una manera como más directa esta cuestión. Y es que cada vez que aumenta el impuesto, eh, en este caso, las transacciones financieras, tanto sean en nuestro país como en el exterior, van a ser mucho más caras porque ya nosotros no vamos a querer gastar lo mismo que gastábamos antes porque la tasa de impuestos va a subir. ¿Ok? Acuérdense que eso impacta al consumo directo. Entonces, lo que hace es que si aumenta esa tasa impositiva, a la vez va a aumentar la tasa de interés.
como yo les dije, esto es la equivalencia 1 más tau. Si esto aumenta, todo esto aumenta. ¿Ok? Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que si aumenta la tasa de interés, el ahorro en este caso, por así decirlo, va a aumentar, sí, el ahorro va a aumentar porque se va a consumir mucho menos y la inversión va a disminuir. La diferencia que vamos a tener, a ver, ¿dónde está? Aquí está, la diferencia que vamos a tener acá es exactamente lo mismo que le estaba explicando, que aquí aumenta y acá disminuye. Por lo que la cuenta corriente va a ser menos negativa, por así decirlo. ¿Ok? Mucho ojo también aquí con la equivalencia que tienen que como que dominar un poquito con la tasa de interés, que no es tan complicada, sino que lo que hay que entender es cuándo se pierde poder adquisitivo y cuándo se gana poder adquisitivo frente a otros países en este caso. ¿Ok? Otra cosa también que se me recomendó, o sea, se me pidió que les mostrara, era un poquito cómo funcionaba el modelo descrito por Heckscher-Holling, algo así. No recuerdo cómo se llama muy bien o cómo se pronuncia, sino que lo que nos dice es que los países que exportan bienes utilizan, en este caso, de una manera muy intensa, un factor abundante. Por ejemplo, si un país, ya, acuérdense que en la función de producción, nosotros, en la función de producción, nosotros ocupamos dos factores que son capital, capital y trabajo. ¿Ok? En esto, ¿a qué me refiero con usar factores de manera abundante? Es que tú te puedes sobreexplotar con capital o con trabajo, dependiendo de lo que tú tengas que producir. En este caso, si tú eres una empresa que tiene mucho trabajo, lo que haces es que exportas bienes intensivos en trabajo. O sea, bienes que necesitan mucho trabajo para poder ser creados. Y en el otro caso sería algo así como los bienes que necesitan mucho capital, como bienes tecnológicos o algo de producción minera que tenga que ver, que necesite muy poca gente como para poder producir. ¿Ok? En este caso, eh, en este caso, a lo que se refiere es que dependiendo del factor por lo que la empresa, país o lo que ustedes quieran analizar con esto, se enfoque, ustedes tienen que también saber a qué se refiere con que se enfoquen en un puro factor. ¿Por qué? Porque recuerden que hay muchos negocios, por así decirlo, que no pueden vivir solamente de capital o de trabajo. Aquí hay una limitación muy grande, que es exactamente lo que le estoy diciendo, por lo que tienen que ser especializados en lo que hacen. Y aquí hay un factor, un tercer factor que juega mucho, muy importante dentro de esto, que es la tecnología. A un nivel de tecnología más alto, quizás se necesita más especialización laboral desde los trabajadores, pero también se puede automatizar trabajos, por así decirlo, ¿ok? Por lo que se va a necesitar mucho menos trabajo que capital. Y eso me refiero a los que se enfocan mucho a producir capital. Entonces, ¿qué pasa si una empresa, o sea, perdón, qué pasa si un país se dedica mucho, por ejemplo, a la producción abundante en capital? Lo que va a pasar es que aquí no todos van a ganar. Por ejemplo, no, ¿a qué me refiero con ganar? No todos van a recibir, por ejemplo, mano de obra barata, no, perdón, capital barato. Los que sí van a ganar y los que sí van a ser como muy diferenciables entre ellos son el país que se dedica a eso. ¿Ok? Entonces, si un país se dedica a producir con mucho capital, lo que va a hacer es que ellos van a tratar de minimizar, por así decir, con un estricto rigor, no el capital, sino que los activos financieros que ocupen para poder conseguir ese capital. ¿Ok? Y como ellos son especializados en ocuparlo, van a ganar mucho más que si no fueran especializados en ese factor de producción específico. ¿Ok? A eso se refiere más que nada como en términos súper conceptuales este modelito. ¿Ok? Otra cosa que también es importante que ustedes sepan es la relación de intercambio que tienen los países. Y esto, bueno,
esto ya lo vimos cuando vimos el tipo de cambio. La relación de eh, intercambio que tienen los países se define por una fórmula súper chiquitita que es el precio de las exportaciones por el precio de las importaciones. Por lo que esta relación es prácticamente decir cuántos, o sea, cuántas unidades de algo voy a exportar si es que aumenta de precio, o sea, cuántas unidades de algo voy a exportar si es que aumentan de precio las importaciones. ¿Ok? Se puede ver al revés también, se puede ver de las dos maneras. Por lo que, por ejemplo, si yo en un principio exporto una tonelada no sé, de cualquier cosa, una tonelada de algo, de lo que sea, y, y con eso yo puedo comprar 2 unidades de algo importado, entonces sería una relación así como 1:2, ¿cierto? O un 0,5. Entonces, ¿cuántas unidades podría, perdón, exportar si es que yo aumento, si es que aumenta el precio de la importación al mismo tiempo? Sería como 0,5 unidades extra. O 0, esto también puede ser negativo por si acaso. Perdón, esto no puede ser negativo. Lo que sí puede hacer es que sean valores muy pequeños, pero si este valor es muy grande, entonces nos va a decir que el costo de oportunidad entre exportar e importar va a ser tan distinto que quizás nos vamos a dedicar mucho más a importar un proceso o un producto en vez de exportar. ¿Ok? Por lo que esto que nosotros esto lo que le estoy conversando ahora puede ser visto como algo, como una ventaja comparativa, por así decirlo, frente a otros países. Por lo que prácticamente lo que aquí nosotros estamos haciendo con estos niveles de intercambio es una curva de este estilo, como una restricción presupuestaria. ¿Ok? No sé si recuerdan, pero la restricción presupuestaria tiene pendiente eh, P1 dividido P2 negativo. Y esto es el costo oportunidad. Entonces, en este caso, la pendiente de esto sería como precio de las exportaciones, precio de las importaciones, estando acá exportaciones e importaciones. ¿Ok? Sería algo así. Entonces, las curvas de indiferencia que nosotros podríamos alcanzar con esto, claramente sería algo así como algo por aquí, ¿cierto? Pero no podríamos alcanzar una curva más allá a no ser que ese número sea más grande o sea más pequeño, dependiendo ahí de la curva. Es como cuánto nosotros también estamos dispuestos a sacrificar de exportación por cada una unidad o cada un precio o por un precio fijo de importación. ¿Ok? A eso se refiere más que nada. Y, y ahora vamos a dar paso a un ejercicio matemático, que esas como pequeñas explicaciones que se me pidió que ustedes conocieran para que puedan rendir bien en su control. Y el ejercicio que les traigo es un ejercicio de un modelo ricardiano. Déjeme ver cómo lo hago. Lo siento, denme un segundito. Aquí está, ¿está? Ahí está. Los ejercicios del modelo ricardiano, chiquillos, son súper sencillos, no son difíciles, no es tan complicado y el análisis también es sencillo. Lo más probable es que un ejercicio así como entre en el control para que puedan ir practicándolo todas las veces que sea necesario. Yo les voy a enviar esto después cuando terminemos la ayudantía. Y nos dice, en España e Italia se producen dos bienes, tomates y olivas. Sin embargo, los costos de producción de estos bienes medidos en el uso de recursos son diferentes en cada país. Cabe destacar que cada país dispone de un máximo de 150 horas hombre para producción de ambos bienes.
Y la siguiente tabla indica el uso de horas hombre de producir una tonelada de cada bien. Ahí está la competitividad de cada uno de los países, por lo que la primera pregunta es eh, grafique la frontera de posibilidad de producción para ambos países y no olvide los elementos necesarios para que el gráfico sea autoexplicativo. Eh, ¿Cómo lo podríamos hacer? Tendríamos un eje, tendríamos los dos ejes, los típicos dos ejes. En el eje de abajo podríamos poner los tomates y en el eje de arriba podríamos poner las olivas y decir cuántas unidades, por así decirlo, España, cuántas unidades de tomate puede producir si solamente cuentan con 150 horas hombre. Sería algo así como para España, sería algo así. Bueno, ¿cuántas unidades de tomates pueden producir? Son 150 dividido 15. Esto nos da un total de 10. Y para la oliva, estos son los tomates y estos son las olivas. Para la oliva son 150 dividido 50 y estos son 3. ¿Ok? 3 toneladas. Entonces, en este punto, lo que nosotros tendríamos que hacer es decir, cuántas, esto eran, la I son las olivas, cuántas olivas podemos producir con esta curva que vamos a crear, 10. Y tomates, perdón, me equivoqué al revés, 3, muy abajo. Y acá 10. Entonces, la primera curva nos quedaría algo como esto, pero derecho sí. Algo como eso. Y la segunda nos quedaría, que es para Italia. En tomate sería 25, no, sería 150 dividido 25, que eso nos da 6. Y acá sería 5, no, 150 dividido 5 y esto sería 30. Entonces acá sería 30 y esto sería 6. La curva azul corresponde a Italia, la curva roja corresponde a España. ¿Ok? Por lo que dentro de todo lo que nos dice esto es que un país se especializa mucho más en olivas que en tomates. ¿Ok? Por lo que el término de intercambio entre los dos países sería algo así como el puntito del medio. ¿Por qué? Porque, bueno, y depende también de los términos de intercambio que tengan ellos, los precios con los que vendan los bienes. eh, es como ellos verían prácticamente el cómo exportar o importar productos que quizás ellos no producen, o sea, ellos no se especializan en producir. Por ejemplo, España se especializa en producir muchas más toneladas de tomate que de olivo, por lo que podría importar olivas desde el país vecino, que tal vez las va a vender a un precio mucho más barato de lo que a ellos les cuesta producir. ¿Ok? Y en ese caso, lo ideal de estas curvas que acabamos de graficar es ver cómo, cómo las pendientes de esta curva nos enseñan a analizar cuál es el costo de oportunidad que tiene, por ejemplo, España para producir tomates o para producir olivos. Y esto también se puede calcular, y es como se los había dicho recién, por ejemplo, el costo de oportunidad de España. Si aquí queremos calcular el de tomates, sería algo así como 15 dividido en 50. ¿Ok? ¿Cuánto le cuesta producir tomates? PX. ¿Cuánto le cuesta producir oliva? PI. Ese sería como la pendiente. ¿Y por qué yo lo escribía como negativo? Porque la pendiente siempre es decreciente. ¿Ok? Por eso se escribe como negativo, pero esta el costo de oportunidad como tal. Entonces sería algo así como 0,3. ¿Y cómo se contestaría esto?
por así decirlo, por cada una unidad de tomate, yo podría producir 0,3 unidades de oliva. Ya eso, con eso, ¿a qué me refiero? A que para la, eh, tal vez para España no es tan recomendable producir, a ver, tal vez me estoy, dame un segundito que me estoy equivocando, parece. Ah, no, al revés, perdón. Para España no es tan recomendable producir tomates en este caso. ¿Por qué? Porque gana mucho más o puede producir mucho más, es más eficiente produciendo olivas. ¿Ok? Y para calcular el de la oliva sería algo así como 50 dividido 15, que sería cuánto produce de oliva dividido en cuánto produce de tomate, que nos da algo así como 3,33. Por lo que si España se dedicara a producir tomates, esta, este costo de oportunidad nos diría que tal vez no vale la pena seguir perdiendo el tiempo produciendo tomates. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos concentrar mucho mejor en la oliva y ganaríamos mucho más, o podríamos producir mucho más con 150 horas hombre. ¿Ok? Para Italia es exactamente lo mismo. Italia. Sería algo así como 25 dividido 5 y el de al lado sería 5 dividido 25. Esto es súper intuitivo, chiquillos, no es necesario tampoco calcular el costo de oportunidad, pero así se calcula, ¿ok? Lo que importa es que ustedes tienen que ver también quién tiene ventajas sobre o sea, desde un punto u otro y analizar cuáles son esas ventajas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, esto es 5 y esto es 0,2, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este 5 y este 0,2? Exactamente lo mismo de antes. Y es que por cada 20, o sea, en el caso de que nosotros nos dediquemos a producir olivas, o sea, si ellos se quieren dedicar a producir olivas, tal vez este 5 les dice que por cada una producción de oliva que ellos hagan, tal vez van a ganar 5 más de tomate. ¿Ok? Así que ellos, como se especializan en el tomate, es mucho más recomendable que se vayan por ese lado que tomar el otro. Porque aquí está el otro, que es el 0,2. Y justamente en la guía que yo les voy a mandar, esto se pregunta para que se pueda interpretar. Es algo así como: identifique y explique qué país cuenta con ventaja absoluta de producción. Entonces, la respuesta a esto sería súper sencillo. España podríamos decir que cuenta con una ventaja absoluta en la producción de tomates, porque requiere menos horas hombre por tonelada, ¿ok? Y eso se calcula arriba, porque puede producir más toneladas que en el término de la oliva, eh, y, eh, y además que Italia tiene una ventaja absoluta de producción en olivas, ya que en promedio, o sea, en un promedio muy pequeño, puede producir, o sea, perdón, requiere menos horas hombre para producir la oliva, ¿ok? Y eso se refiere por los cálculos que hicimos aquí arribita en la frontera de posibilidad de producción. A ver, acá, voy a anotar el tiro, que son estos de acá, estos de acá. Por ejemplo, con 30 horas hombre, yo puedo producir 5 de olivo. Y con 6 de horas, ¿cómo se llama? Y con 6 horas hombre puedo producir 25 tomates y así viceversa, ¿ok? A eso se refiere. Mm, mm, mm. Y aquí es lo que me importa a mí: ¿cuál es el país que tiene como la ventaja comparativa entre los dos? Y esto corresponde a como esto es prácticamente una comparación de los costos de oportunidad que tienen cada uno de los países en este caso, y sería que, por ejemplo, eh, en los tomates, el país España tiene 0,3 y esto es mucho menor al 5 obtenido por Italia. Entonces, ¿qué nos puede decir este número después de cómo se lo
expliqué es que España tiene una ventaja comparativa dentro de la producción de tomates porque para ellos tiene un menor costo oportunidad. ¿Ok? Esto es para España, entonces. Eso es una ventaja comparativa dentro de España. O sea, en España sobre Italia para la producción de tomates, debido a que el costo oportunidad, recuerden que el costo oportunidad es cuánto yo sacrifico obteniendo un bien si es que no obtengo otro bien, ¿ok? Eso es lo que yo, o prácticamente qué tan conveniente me sale producir otro bien si yo gano más produciendo en este caso los tomates, ¿cachai? Y para el otro caso es algo así como el 0,2, que es menor al 3,33. Y en este caso, Italia tiene la ventaja comparativa. Italia tiene la ventaja comparativa porque tiene un menor costo de oportunidad para de producción en las olivas. ¿Ok? Eh, entonces, aquí, ¿cómo nosotros podríamos calcular también los rangos de precios o algún precio específico que debería calcular cada país para poder cobrar por estos productos, por esta tonelada de producto en este caso? Entonces aquí nosotros podríamos hacer también un paréntesis y calcular el precio de las toneladas, pero nosotros ya sabemos en qué se va a especializar cada país. Por ejemplo, Italia, que está abajo, ya tiene un costo de oportunidad tal vez mucho mayor, un costo de oportunidad tal vez mucho mayor, perdón, mucho menor en las olivas. Y España, igual voy a escribir eso porque en los tomates y estas son las olivas. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que Italia tiene un costo de oportunidad mucho menor que las olivas, o, que en comparación con los tomates. ¿Por qué? Porque en España ahí tiene la ventaja comparativa. ¿Ok? Y cómo nosotros podríamos encontrar un rango de precios en los que ellos estarán de acuerdo para poder trabajar en estos bienes y poder venderlos al exterior. Sería algo así como el rango menor, por ejemplo, en este caso de los tomates. ¿Ok? El precio de los tomates por tonelada de tomates debería estar en el rango menor que ustedes tengan siempre de el costo de oportunidad y el rango mayor, que en este caso era 5, ¿cierto? 5. Sería como ese el rango de precios al que ustedes deberían, o sea, los países deberían cobrar por su especialización en los tomates. En el caso de los olivos sería algo así como esto tiene que estar entre el menor nivel de costo oportunidad y el mayor. Por lo que este rango también nos dice otra cosa, no solamente el saber cuánto van a cobrar cada uno, sino que si, en caso de los tomates, si el precio es mayor que 5, todos se especializarían en olivas, y si es menor que 0,3, todos se especializarían en tomates. Pero en el largo plazo pueden generar escasez porque no todos los países se pueden dedicar a eso, porque quizás no les conviene, ¿ok? Pero si el rango está entre esos dos, ahí, por ejemplo, si es, no sé, si es más cercano al 0,3, entonces el país que se especializa en los tomates, el que tiene la ventaja comparativa va a ganar mucho más que el otro, ¿ok? Por lo que si se acerca al 5, entonces el otro país, pues en consecuencia, va a ser el que va a ganar más, pero como la especialización la tiene un país y la ventaja también la tiene el país, España en este caso, ellos se van a dedicar mucho más a la producción de tomates en vez del olivo. Entonces ahí, como por así decirlo, la tasa marginal de sustitución que tienen se va a ir deteriorando cada vez más y van a ir produciendo más tomates. ¿Ok? En el último ejercicio, chiquillos, nos dice que tenemos que graficar la frontera de posibilidad de producción mundial especificando todo lo que encontramos aquí. Entonces vamos a colocar los ejes. Eh, Sería algo así. Acá voy a
las olivas y acá los tomates. Y vamos a decir, ¿cuáles son las pendientes de estas? Deberían ser las pendientes de todos los países, en este caso, en los que están participando acá. En este caso, por ejemplo, si hablamos solamente de cuántos tomates queremos producir por cada cantidad de olivo, sería algo así como una curva de este estilo, en donde aquí está este 30, aquí esté 10, algo así, y esto sería como por allá, ¿ok? En donde en este ladito se grafica siempre el costo-oportunidad de eh, el país, en este caso Italia, y en arriba siempre se grafica el costo de oportunidad, el menor obtenido en este caso para los tomates. Recuerden que estamos analizando el caso de los tomates, que sería menos 0,3. Acuérdense que las pendientes siempre son negativas, chiquillos. Son una relación de precios, ¿sí? Pero negativa porque son decrecientes las curvas. ¿Ok? Y esto debería ir conectado directamente con lo que se produce al momento de realizar este ejercicio. Dentro de todo, chiquillos, aquí nosotros estábamos calculando prácticamente un ejercicio donde estamos solamente viendo ventajas, ventaja absoluta, ventaja comparativa frente a otros países y nada, nada, nada más por así decirlo. Así que no son ejercicios tan complicados tampoco. Eh, este ejercicio, chiquillos, se los recomiendo harto porque les va a ayudar mucho para, para estudiar para su control del miércoles, ¿ok? Así que dentro de todo, ¿tienen alguna duda, algo específico que quieran preguntar? Por mi parte, no, Víctor. Ok, se entiende todo, ¿cierto? Sí. Lo importante es que solamente se acuerden bien de la fórmula del costo-oportunidad. Nada más, eso es como la enseñanza de hoy, pero es súper fácil porque ya todos conocemos cómo son las pendientes de la restricción presupuestaria, de las tasas marginales. Ya sabemos cómo funciona. Así que no es tan complicado tampoco, chiquillos. Y lo de graficar es solamente graficar una línea y ver cuánto produce alguien con cierta cantidad y cuánto produce otra. Es algo así, ¿ok? Ya, chiquillo. Eso.